Bendito sea nuestro Dios, quien es digno de ser exaltado y de ser adorado. Después del privilegio que el Señor nos concede de pasar un tiempo adorando delante de su presencia, queremos ahora pedir su bendición para su palabra. Oremos. Padre Todopoderoso, te damos las gracias porque nos permites una vez más estar juntos para estudiar tu palabra. Pero reconocemos que somos nada sin ti. De ti procede la inteligencia, de tu boca procede el conocimiento. Solo tú nos puedes dar ojos para ver, corazón para entender, oídos para escuchar. Y solo tú nos puedes dar la gracia para caminar en tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos. Te pedimos que prepares nuestro corazón para poder recibir tu palabra y poder aprender, Señor, lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Bendice a todos los que vamos a escuchar este mensaje, incluyéndome a mí, y danos la gracia para caminar en estas verdades. Te pedimos que tu palabra se haga carne en nosotros y por tu gracia la podamos vivir. Ayúdanos a amarte, servirte y complacerte. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Mis amados, en esta noche quisiera titularle a nuestro tema Hijos, Discípulos. Quisiera contarte cuando practicaba béisbol. Resulta que yo heredé los deportes por parte de mi papá y hubo una malformación cuando practiqué este deporte. Resulta que tuve un entrenador que me exigía mucho, un entrenador que nunca estaba contento con mis logros, y aunque probablemente quizás obtuvo algunos resultados, porque llegué a destacar un poco en este deporte, esto trajo una malformación dentro de mí, porque yo no estaba contento con los resultados de otras personas. Y cuando llegué al reino de Dios, cuando me casé y tuve mis hijos, esto me afectó. Porque de alguna manera no estaba contento con los logros que mis hijos realizaban, por lo menos como debería. No me gozaba con aquellas cosas que ellos alcanzaban o realizaban. Y de alguna manera siempre quería más, siempre quería más. Bendito Dios que el Señor, al conocerle, nos liberta. Y si permitimos que Él obre en nuestro corazón, un día Él me mostró que Él nos amaba y que Él se regocijaba con todos sus hijos. ¿Sabes qué? La Biblia habla de diferentes niveles de gloria. La Biblia habla del 30, habla del 60 y del 100 por 1. La Biblia habla de niños, jóvenes espirituales y padres espirituales. Pero yo quiero decirte que no importa el nivel espiritual que tú alcances, Dios estará contento contigo. Él va a estar emocionado contigo. Ahora bien, yo quiero decirte que, claro, hay galardones y hay bendiciones para aquellos que crecen y maduran. Sin embargo, debemos tener las actitudes correctas y gozarnos con los que se gozan y gozarnos cuando Dios se goza, como también entristecernos cuando Dios se entristece. Quisiera compartirte entonces acerca de los hijos y los discípulos, porque alguien puede recibir el perdón de pecados, volverse un hijo de Dios y todavía no ser un discípulo. Mira, un pecador cuando se arrepiente de sus pecados y se convierte de sus pecados, no es un discípulo todavía. Por la gracia de Dios se le permite nacer de nuevo y se vuelve un niño espiritual, en donde sus pecados han sido perdonados, pero para ser discípulo se va a requerir un nivel mayor de entrega. A los niños Dios les perdona sus pecados, a los niños en Cristo, pero a los discípulos, a los jóvenes espirituales, la Biblia dice que ellos permanecen en la palabra, han vencido al maligno y son fuertes. Quiera Dios hoy, en esta noche, nos regocijemos por nuestros niños espirituales, pero aquellos que desean seguir trascendiendo puedan saber cómo. Y aquellos
que ya iniciaron su caminata como jóvenes espirituales, poder permanecer fieles y firmes para poder seguir avanzando en su nivel de gloria. Ahora bien, el nuevo nacimiento es la experiencia que hace un pecador, lo hace hijo, lo hace niño en Cristo. Mi pregunta para ti sería, ¿cuál es la etapa de la pubertad espiritual? ¿Qué debe de hacer un niño o cómo pasa ese milagro para que pueda convertirse en discípulo? Déjame hablarte de algunos conceptos equivocados. Algunos piensan que los niños en Cristo, porque la Biblia dice que son carnales, muchos piensan que eso significa que son desobedientes, pero yo quiero decirte que no necesariamente es así. Cuando la Biblia dice que los niños en Cristo son carnales, lo que está diciendo es que no ha desarrollado el fruto del Espíritu Santo. Otro concepto equivocado es pensar que para poder ser un vencedor hay que llegar a ser un padre espiritual y que eso se logra después de muchos años. Pero eso no es cierto tampoco, porque la Biblia dice que los jóvenes han vencido al maligno. De hecho, en el viaje de Israel, si tú estudias el viaje, la Biblia dice que a los 2 años de haber salido de Egipto, ellos podían haber entrado a conquistar la tierra. O sea que no se necesita pasar muchos años para poder ser un conquistador y vencer a nuestros enemigos. Ahora déjame mostrarte que no todos los niños en Cristo son desobedientes. En los últimos tiempos, si tú tienes tiempo, por favor, lee Apocalipsis capítulo 12. Se muestran los 3 grupos de cristianos. Se muestran los niños espirituales, los jóvenes espirituales y los padres espirituales. Aquellos que alcancen la madurez en los últimos tiempos serán arrebatados antes de la gran tribulación. Ellos forman el grupo que se llama el hijo varón. Estas personas no mueren, sino que alcanzan la madurez antes de la gran tribulación y son raptados. Tú puedes leerlo. Los jóvenes espirituales que no han alcanzado todavía la madurez son llevados al desierto por 3 años y medio. Son representados por la mujer con las grandes alas de águila que representa la adoración y es llevado al desierto que representa aflicción por 3 años y medio. Pero quiero que te enfoques en los niños espirituales, en la descendencia de la mujer. Y quiero leerte este verso para que mires que no todos los niños espirituales son desobedientes. Hay sí, muchos que son desobedientes, pero hay otros que no. Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Está hablando de los niños en Cristo. Y escucha, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. De hecho, estos niños espirituales que han guardado el testimonio de Jesús en los tiempos de aflicción y de la gran tribulación, no van a permitir que se les ponga la imagen de la bestia, y debido a ello serán decapitados. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Otro concepto equivocado es pensar que se puede caminar con Dios, tener comunión con Él y andar en tinieblas. Esto no es cierto. Tú debes comprender que Jesucristo apareció para deshacer toda obra del diablo. Y Él quiere caminar contigo, Él quiere tener comunión contigo, pero no es posible tener comunión con Él, crecer espiritualmente, si la persona no abandona el pecado. Claro, no lo puede hacer por sí misma. Para eso está la gracia de Dios. Pero Jesús es el autor y consumador de la fe que te puede ayudar, no solo a que recibas perdón de pecados y todos tus pecados pasados sean perdonados, sino para ayudarte para dejar todo pecado y caminar hacia la perfección. Primera de Juan capítulo 1, versos 5 y 6 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Yo quiero decirte que si bien es cierto, el niño va a recibir perdón de sus pecados, es importante comprender que para llegar a ser joven debe de pasar un milagro para que este niño carnal pueda desarrollarse un poco y de tal manera que llegue el punto donde pueda comenzar a obedecer la palabra de Dios.
Dios definitivamente quiere que nos apartemos de todo pecado. No es cierto que los pecados no afectan la vida cristiana. Efesios 5, 3 al 5 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Por todas estas cosas viene la ira de Dios, dice más adelante Pablo. Entonces, no solo queremos ser perdonados, no solo queremos quedarnos siendo niños espirituales, arrepintiéndonos de un pasado pecaminoso. ¿Qué debe de hacer un niño? ¿Qué espera Dios de un niño? ¿Qué espera Dios de un recién convertido? Voy a decirte algo. En la primera etapa de la vida cristiana, Dios no espera que tomes la cruz. En la primera etapa de la vida cristiana, Dios no está esperando que seas un discípulo. Porque para ser un discípulo y para poder seguir a Cristo caminando en obediencia a sus mandamientos, estando bajo su señorío, debe de pasar una obra de gracia en tu vida. Pero debes de saber qué se requiere para un niño espiritual. Primera de Pedro capítulo 2 verso 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Lo que Dios quiere para un niño es que crezca espiritualmente a través de la leche de la palabra de Dios. Y eso nos habla de las doctrinas leche. Y es interesante, y yo quiero que te enfoques. Puedes leerlo en Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2, que hay 6 doctrinas leche. Pero estas doctrinas leche, prácticamente las primeras 4 le enseñan al creyente a recibir bendiciones. Y las últimas 2 les da una pequeña vislumbre de la visión de Dios. Estas doctrinas leche, fíjate, la número 1 es el arrepentimiento de obras muertas, porque cuando llegas a Cristo debes dejar de practicar toda obra de la carne. Así que escucha esto. Si bien es cierto, al niño en Cristo no se le pide que tome la cruz de Cristo, pero sí se le pide que deje su pasado pecaminoso. Esto es bien importante. Como hijo de Dios, se debe de comprender que para poder nacer de nuevo, según Hechos 3:19, es necesario arrepentirse y convertirse. De esta manera los pecados son borrados. Al niño no se le exige que siga a Cristo tomando su cruz y negándose a sí mismo para obedecer los mandamientos de justicia de Dios. Ese es un proceso que Dios va a llegar a hacer en la vida de él. Pero sí se le pide que se aparte de toda maldad, que se convierta de todas las obras de la carne. No es permisible para un niño espiritual practicar las obras de la carne, porque esto hace que no hereden el reino de Dios. Así que el primer paso para los niños espirituales deben entender que deben dejar todo pecado. Número 2, la segunda doctrina leche es la fe en Dios. Necesita aprender a recibir el perdón de pecados. Necesita aprender a recibir las bendiciones de Dios. En esta primera etapa, las palabras importantes para el niño espiritual son recibir bendiciones, recibir perdón de pecados, alimentarse para poder crecer. Él necesita nuevamente recibir las bendiciones de Dios, porque nosotros vamos a amar a Dios conforme Él nos ame. La Biblia dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. En esta etapa, así como un bebé, es necesario cuidarlo, amarlo, alimentarlo para que pueda crecer fuerte y sano. Después habla de la doctrina de bautismos, que es la confirmación de ese perdón de pecados. Es la figura de la muerte del viejo hombre y la resurrección del nuevo hombre. Bueno, date cuenta, casi que todas estas doctrinas leche están enfocadas en que el niño pueda recibir. Es interesante cómo en el tabernáculo los 2 muebles principales después de pasar la puerta en el tabernáculo de Moisés es la fuente de bronce, que nos habla de limpieza, y el altar del sacrificio, que nos habla de la sangre derramada de Cristo para perdonar los pecados. Es importante entonces comprender que en la primera etapa del cristianismo, el enfoque del niño debe de ser acercarse para alimentarse de la palabra de Dios y crecer.
pero debe de acercarse también para que sus pecados sean perdonados, para que él sea limpio. Todavía no va a ser el momento donde Dios te va a demandar ser discípulo. Esa va a ser una decisión más adelante. En Ezequiel 36:25 muestra de qué pecados el niño debe de pedirle perdón al Señor. En Ezequiel 36:25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. En la etapa de infancia espiritual, Dios quiere esparcir mucha agua limpia, mucha agua limpia. Todavía no es el momento de tomar la cruz, pero llegará el momento. Llegará el momento donde el Espíritu Santo obrará el querer. El Espíritu Santo dará entendimiento. Hay un ejercicio que es bien importante comprender, que puede llegar a ser una bendición para los niños espirituales si aprenden a desarrollarlo. Con este ejercicio serán motivados o entrenados para alcanzar la juventud espiritual. ¿Qué ejercicio pueden hacer los niños espirituales para poder llegar a ser jóvenes? El escritor a los Hebreos, creemos que es el apóstol Pablo, lo dice en Hebreos capítulo 5, versos del 12 al 14. El apóstol dice: debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Esto es bien importante. No te puedes quedar con las doctrinas fundamentales toda la vida. Alguien que es niño espiritual, acaba de llegar a Cristo, claro, debe de recibir todas las bendiciones, debe de recibir el bautismo en el Espíritu Santo para poder oír más a Dios y, en fin, debe de aprender a recibir todo lo que Dios tiene en esa etapa. Pero si se queda solamente tomando leche, no va a crecer. La Biblia dice en Romanos 1:17 que el justo vivirá por la fe y que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, pero un niño es inhábil para la palabra de justicia, entonces necesita crecer. ¿Qué puede hacer un niño para poder querer trascender de su etapa? En el verso 14 nos da una luz. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, y dice, para los que por el uso tienen sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Lo que un niño puede hacer para un día poder llegar a ser joven es que cuando lea la palabra de Dios debe de aprender a identificar qué está bien y qué está mal, qué es santo y qué es profano. Todavía no se le va a demandar muchas cosas, pero necesita crecer en discernimiento. Necesita leer la palabra y entender qué está bien, qué está mal. Escucha Isaías 28, del 9 al 10. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Escucha, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Entonces es importante comprender que los niños, para poder crecer y madurar, además de alimentarse, además de crecer en amor y recibir todas las bendiciones de Dios, deben ejercitarse en el discernimiento, identificar qué está bien, qué está mal, qué está santo, qué es profano. Eso es los niños. Ahora bien, ¿qué sucede con los jóvenes? Los jóvenes, dice Juan capítulo 8, verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 13:35. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Ahora bien, ya la juventud espiritual es diferente. La juventud espiritual es un compromiso de amar, de obedecer, de someterse. Los niños reciben el perdón de sus pecados, y bendito Dios por eso. Reciben las bendiciones y no debemos de sentirnos mal por aprender a recibir las bendiciones, porque serán necesarias para poder crecer espiritualmente. Pero en la juventud espiritual
Un día debes de tomar la decisión de comprometerte con Jesucristo, comprometerte con obedecer la palabra de Dios, comprometerte con rendirte al Espíritu Santo. Alguien que nunca toma la cruz, alguien que no se rinde a Cristo, alguien que no se rinde a la obediencia a la palabra de Dios, a las autoridades, no va a poder crecer. Lucas capítulo 9, versículo 23 dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí está la clave de la pubertad espiritual. Yo le he llamado pubertad espiritual. ¿Cuándo va a llegar ese momento de la pubertad espiritual? Un día el niño se da cuenta que ya no es tan niño. La jovencita o esa niña pasa a ser jovencita porque hay algo que sucede dentro de su organismo que le permite ir a la pubertad. Creo personalmente que la pubertad espiritual se acerca cuando llegue el día, debido a que escuchó la palabra de Dios, debido a que le pidió perdón al Señor por sus pecados, por sus ídolos, por sus amores, por esos malos pensamientos, por esos malos sentimientos. No estamos hablando que Dios le pedía todavía tomar la cruz, pero la palabra la escuchó. Llega el día donde entiende cuál es el camino correcto, cuál es el camino incorrecto. Se da cuenta de lo que Dios le está pidiendo que haga y lo que la Biblia dice no debe de hacer. Creo personalmente que la pubertad espiritual llega cuando se toma la decisión: voy a negarme a mí mismo. Voy a negarme para tomar la cruz. Voy a negarme para obedecer aunque yo no quiera. Un niño no hace eso. Un niño no soporta la presión. Un niño no soporta las cargas. Pero aquel que va a entrar a la juventud espiritual tiene deseos de obedecer. Todavía necesita aprender cómo hacerlo, pero tiene deseos. Así que, mi amado, si tú eres un niño en Cristo, aliméntate de Dios. Crece, no te preocupes. Aprende a recibir las bendiciones de Dios. Disfruta de Dios. Pero ejercítate en el discernimiento del bien y del mal. Y cuando en tu corazón empieces a sentir el deseo de obedecer, el deseo de entregarte, eso significa que te estás acercando a la pubertad espiritual. Dios quiere que seas un discípulo, no solo un hijo. Ahora bien, si eres hijo y pasan los años y los años y los años y no decides entregarte a Cristo, es posible que puedas tener una enfermedad espiritual. Busca delante del Señor qué pecado no has abandonado, qué pensamiento no has abandonado. Tal vez tengas malos hábitos, tal vez no sean obras de la carne, pero tendrás amores, ídolos ahí escondidos que no te están permitiendo crecer. Déjame decirte algo con 2 ejemplos para que podamos ilustrar la salvación de un pecador y las demandas para un discípulo. La mujer adúltera representa a un pecador que se acerca a Jesús y recibe perdón de pecados. Si te das cuenta, a esta mujer la toman en el hecho de adulterio y se la presentan al Señor. Esto está en Juan capítulo 8. Y queriendo tentar a Jesucristo le dicen: bueno, Señor, esta mujer fue tomada en adulterio. La ley dice que a las tales hay que apedrearlas. ¿Tú qué dices? El Señor empieza a conversar con ellos y les dice: bueno, el que esté sin pecado, que lance la primera piedra. Se fueron desde los más viejos hasta el más joven y no quedó nadie. Entonces el Señor le dice a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? No hay ninguno. Nadie te condenó. Y le dice a la mujer: Señor, no, nadie me condenó. Todos se fueron. Entonces Jesús le dice: mujer, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Date cuenta, no le dijo: bueno, ahora vas a tomar la cruz, ahora vas a ayunar, ahora vas a orar, ahora vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. No, Jesús no le habló de cruz. Jesús no le habló de tomar ese camino de discípulo, pero sí le dijo que no pecara más. Esto es bien importante, porque las personas creen que los niños espirituales pueden practicar las obras de la carne. No, ese es un engaño. Para ser niño espiritual hay que dejar las obras de la carne. Una persona que no ha dejado las obras de la carne, una persona que sigue practicando las obras de la carne, cree en Cristo, pero no está convertido, no ha nacido de nuevo. No nos debemos engañar. Un pecador nace de nuevo
cuando el Señor lo engendra. Y la Biblia es clara al decir que es cuando se arrepiente y se convierte de sus pecados. Dios no le pide que tome la cruz a un bebé espiritual, pero sí le pide, vete y no peques más. No es aceptable para los niños en Cristo practicar las obras de la carne. Ahora bien, mira qué diferencia con alguien que ya se le demanda seguir a Cristo. Esto se encuentra en Mateo capítulo 19, verso 21. Esta historia, un joven rico se le acerca a Jesucristo y le dice, maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Fíjate que la conversación del joven rico era, yo quiero ser salvo. Y le pregunta, ¿qué bien haré? Entonces Jesús le habla conforme a la ley y le dice, guarda los mandamientos. A lo que el muchacho le dice, bueno, cuando el Señor le dice, no matarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y le menciona mandamientos de la última parte de los 10 mandamientos. El joven le dice, maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús no le dijo mentiroso, no, Jesús no le dijo mentiroso. De hecho, la Biblia dice que lo amó. Unos evangelios así lo dicen, que lo amó. Pero entonces el joven como que sentía que algo le faltaba. Y entonces le pregunta, Señor, ¿y qué más me falta? Y quiero leerte lo que Jesús le contesta. Mateo 19, 21. Esta es la diferencia de un hijo a un discípulo. Esta es la diferencia de un creyente recién convertido a alguien que va a seguir a Cristo bajo su señorío. Quiero decirte que cuando el hijo o el pecador acepta el señorío de Cristo, lo acepta en su primera etapa para dejar todo pecado que el Señor le demande. Así que así es, en la primera etapa estamos bajo el señorío de Cristo, no hacemos nuestra voluntad sino la de Cristo, y Él nos va a decir de todo pecado que quiere que dejemos. Pero en la segunda etapa siempre es rendido a Cristo. Ya no es, por supuesto, dejar el pecado, eso tuvimos que haberlo dejado desde niños espirituales, y siempre vamos a dejar el pecado que Jesús revele. Pero en la segunda etapa de juventud espiritual es estar rendido al señorío de Cristo para tomar la cruz, para seguirlo cada día. Un niño no sigue a Cristo cada día. Un niño necesita alimentarse cada día, necesita cuidados cada día. Pero el joven espiritual necesita seguir a Cristo. Así que mira lo que le contesta el Señor al joven rico. Mateo 19, 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Ahora Jesucristo le habló de algo mayor, no solamente le habló de vida eterna, le habló de ser perfecto, porque el llamado no es ser salvo, el llamado es a ser perfectos. Según Primera de Tesalonicenses 5:23, Dios quiere santificarnos espíritu, alma y cuerpo y presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Así que el llamado no es la salvación, es el inicio de la salvación, el perdón de pecados. Ahora, cuando Jesús le dice al joven rico, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme, el joven rico no quiso ser su discípulo. Personalmente no creo que el joven rico se haya condenado, porque él caminaba en los mandamientos, de los 10 mandamientos que la ley le había enseñado, pero no quiso trascender a volverse a un discípulo de Cristo. Y hoy en día hay muchos que están así. Han llegado a Jesucristo y han recibido el perdón de pecados, ya no son borrachos, ya no son adúlteros, ya no son fornicarios. Realmente dejaron su pasada manera de vivir y nacieron de nuevo. Gracias a Dios dejaron esa vida pecaminosa. Sin embargo, no quieren compromiso con Dios. No se entregan a Cristo. De vez en cuando van a la iglesia o solo se conforman con asistir a la iglesia, pero no tienen mayor compromiso con Jesucristo y con la palabra de Dios. Quisiera hacerte unas preguntas. ¿Piensas tú que alguien se condena por no ser discípulo de Cristo? ¿Habrá condenación por no ser discípulo de Cristo? No hay condenación. Definitivamente, si un niño no crece en Cristo Jesús, no hay condenación. La salvación puede perderse si el niño regresa al pecado. Ahí sí la puede perder. Pero si se mantiene caminando en santidad, apartado de las obras de la carne, no peligra su salvación. Solo peligra si él vuelve atrás, porque entonces le va a pasar como la puerca lavada que regresa al cieno, o como el perro y el vómito que habla
las Sagradas Escrituras, que regresan a su mismo vómito. Así que si el niño en Cristo se apartó de las obras de la carne y sigue caminando en santidad, ¿verdad? Tal vez no toma la cruz, no le afecta para su salvación. Ahora bien, ¿será perfecto? No. Claramente Jesús dijo, si quieres ser perfecto, debes seguirme. Aquel que no siga a Cristo, aquel que le diga no a Cristo en un tan solo mandamiento, no llegará a ser la esposa del Cordero porque va a tener mancha. Aquel que no permite que la obra de Cristo se haga en su vida y no obedece a todo lo que el Señor le mande, no podrá ser perfecto espíritu, alma y cuerpo. No podrá ser uno con el Padre y con el Hijo. No perderá salvación, pero sí perderá sitios de honor y niveles de gloria. Ahora bien, claro que debemos regocijarnos cuando alguien llega a Cristo y es un niño espiritual. Debemos regocijarnos y no debemos sentirnos mal porque alguien no quiere crecer. Porque al fin y al cabo yo quiero decirte que ser del 30% significa que acepto el sacrificio de Jesucristo. El sacrificio de Jesús no fue en vano. Vale la sangre de Cristo. Así que Dios se regocija, ya sea que sea el del 30%, del 60% o del 100%. Sin embargo, debes de saber que si llegamos a crecer y a madurar, vamos a tener el privilegio y la oportunidad de complacer a Dios. Sin embargo, nuestro gozo debe de ser que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Quiero ir finalizando. Lucas 10, 19 al 20, el Señor Jesús les dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Es motivo de gozo para nosotros y para Dios también, por supuesto, cuando llegamos a Cristo, porque su sangre fue derramada y justo es, y Él puede perdonar y redimir a cualquiera que cree en Él y se arrepiente. Ahora bien, los niños aprenden a recibir bendiciones, sus pecados son perdonados, pero si desean ir a un nivel mayor de gloria, no deben conformarse con el perdón. Deben avanzar, practicar el discernimiento, deben proseguir, porque debe llegar el día donde tomen la decisión de negarse, tomar la cruz cada día y seguir a Cristo. Así que, amado, si tú estás en la infancia espiritual, aliméntate, no te preocupes por este momento, por la cruz y por esas cosas. Busca de Dios, aliméntate, crece, recibe las bendiciones de Dios. Pero cuando empieces a sentir en tu corazón que quieres entregarte y rendirte, debes de saber que la juventud espiritual está llegando a tu vida y Dios quiere que empieces a luchar para poder derribar enemigos y poder conquistar la herencia de Cristo y poder ser de bendición para otro. Ahora bien, si tú ya eres un joven espiritual, te digo, no solo lleves la cruz. La cruz se lleva cada día, eso hace un discípulo. Toma la cruz cada día, se niega por seguir a Cristo. Pero tu meta es que el Padre pueda crucificarte para que ya no vivas tú, sino Cristo viva en ti. La meta de un discípulo es la crucifixión, para que ya no vivamos nosotros, sino Cristo viva en nosotros. Que el Señor nos ayude a poder crecer y madurar. No menospreciemos a los niños en Cristo porque ellos valen la sangre de Cristo. Y regocijémonos porque ellos vienen al Señor y por cada cosa linda que el Señor les permita experimentar, regocijémonos porque Dios se regocija. Y aquellos que quieren proseguir, ya sabes, un día después de estudiar la palabra y de que Dios te haya limpiado muchos pensamientos y muchas emociones, va a llegar el día donde sentirás la demanda en tu corazón de rendirte y entregarte. Entrégate a Cristo, sigue a Cristo, obedécele. Si no, solamente serás un creyente, un niño en Cristo, pero no serás un discípulo. Oremos. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas a todos los niños espirituales, Señor, y que en esa etapa puedan recibir el perdón de pecados, puedan recibir la fe para poder recibir todas tus bendiciones a fin de enamorarse de ti. Que puedan crecer estudiando tu palabra, para que puedan crecer para salvación, para que llegue el día, Señor,
donde puedan decidir comprometerse, a amar, a obedecer, a entregarse, a sufrir por causa de tu palabra. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que en la etapa de infancia reciban abundancia de palabra para que tú les limpies de todo ídolo, de todo amor que compite contra ti, de todo aquello que les está robando su corazón, y que la palabra siga enseñándoles y que sean ejercitados, Señor, en el bien y el mal, para un día decidir y tomar la cruz y caminar contigo para amarte, para obedecerte, para servirte. Te pido que no se conformen los creyentes, Señor, con el perdón de pecados, sino que aprendan, Señor, a tomar la cruz, a negarse a sí mismos para un día poder ser crucificados y después de ser crucificados experimentar el poder de resurrección y manifestar tu gloria a las naciones, porque a eso nos has llamado, a manifestar tu gloria y no solamente hablar del perdón de Cristo, sino que tu gloria, tu carácter sea visto en nosotros, y eso no será posible si no llegamos a pasar por la cruz. Ayúdanos, Padre, a ser buenos niños, buenos jóvenes y buenos padres espirituales. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre mío. Amén y amén.